Bien, el título en realidad es Contaminación acústica. Hubo entre las revisiones, ¿no?, del trabajo. Contaminación acústica y movilidad en el área metropolitana de Buenos Aires, planificación y políticas para un abordaje sustentable. Ahora bien, vamos a ver de qué manera la planificación y la movilidad tienen un impacto en la contaminación acústica. En primer lugar, cuando hablamos de contaminación acústica, parece algo de orden sumamente, no sé, queda en última instancia, ¿no? Parece que hay un montón de cuestiones previas por abordar, pero vamos a ver que mucho de lo que se puede hacer por todos esos aspectos que parecen primordiales o previos van a tener un impacto en lo que va a ser contaminación acústica propiamente. Dicho esto, no, ahí está, bien. ¿Dónde estamos parados? Área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, más o menos 39, 40 municipios. Yo estoy tomando los datos del INTEC, así que más o menos tiene que ser fidedigno. 36-37% de la población nacional. Y acá podemos diferenciar dos problemas clave. En primer lugar, que es que todo confluye en la Ciudad de Buenos Aires, todo confluye en el centro. Eso nos va a dar la típica postal de la Panamericana colapsada, congestión, tránsito, etc. Además que mientras uno más lejos está de la ciudad de Buenos Aires, peor se vuelve el acceso al transporte público. Por otro lado, vamos a tener que el AMBA en sí no, no constituye en sí no hay un gobierno del AMBA, no constituye una jurisdicción única, por lo que vamos a tener servicios de transporte, tanto de gobierno nacional en caso de los ferrocarriles y líneas de colectivo, así como también de la ciudad, de la provincia y municipios. No es que en algún momento sucedió que se pusieron todos de acuerdo, dijeron, bueno, vamos a coordinar el transporte del área metropolitana. Eso lamentablemente nunca sucedió. Es más, muchas veces se habla de el sistema de transporte o la red de transporte del AMBA, y no existe tal cosa, porque es un conjunto de partes disociadas que están ahí, que conviven, pero que no tienen nada que ver entre sí, porque no interactúan en términos de horarios, infraestructuras, etcétera. Es lo que hace propiamente a la contaminación acústica. Vamos a ver que, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, de los 5 problemas más recurrentes, 3 tienen que ver con movilidad y transporte. Tanto es el mantenimiento de calles, tránsito y congestión, y propiamente ruidos, contaminación acústica. Obviamente, esto no va a ser lo mismo estando en Recoleta que, vamos a decir, municipio de Exaltación de la Cruz, que es casi ya un municipio rural, pero nos da una foto, una buena foto de lo que puede ser en las áreas más densas y con mayor nivel de tránsito. Acá, por lo menos, estando en provincia de Buenos Aires, partido de San Miguel, hay, por ejemplo, avenidas en las que por ahí transitan camiones, que transitan colectivos, uno va caminando con una persona al lado y no se escucha lo que dice. No estoy hablando necesariamente de estando en hora pico, sino que, y ahí nos vemos obligados a elevar el tono de voz, empezar, ¿qué? Y se vuelve algo insostenible y contraproducente, como vamos a ver. Bien, ¿por qué contraproducente? Acá vamos a ver que la ciudad de Buenos Aires tiene legislación acústica, tiene una ley de ruido que define a tal como un sonido no deseado que puede ser perjudicial para la salud. ¿En qué sentido? Que tiene efectos directos e indirectos. Por directos identificamos en primer lugar las molestias que ello conlleva, ¿no? La incomodidad que nos produce el ruido. A su vez que, no sé, estamos a mitad de la noche, nos despertamos de un ruido, nos despertamos por lo que ello produce, y también a su vez, obviamente, la pérdida de audición que, dicho sea de paso, no es recuperable. Eso a su vez tiene efectos indirectos, porque esa acumulación de molestias, ese desconfort que tenemos, puede derivar en estrés, y a su vez ese cuadro de estrés a largo plazo termina derivando en enfermedades metabólicas o incluso problemas cardíacos. Obviamente acá van a haber distintos factores que interceden, es decir, cuán intenso es el ruido, cuál es el volumen de ese ruido, las características de ese sonido, si es más grave, si es más agudo, cuánto tiempo estamos expuestos a ello, y después, particularmente, la actividad que estamos haciendo al momento en que se produce la molestia, la sensibilidad de cada uno, porque personas hay que no sienten nada, u otras, qué sé yo, hay casos, personas que se ven que tienen un trastorno del espectro autista, son muy sensibles a ello, o quizás también las expectativas de cada uno, es decir, ¿espero un silencio total o tengo cierto margen de tolerancia? ¿No? Es como muy variable según el caso. Ahora bien, lo que es por lo menos provincia de Buenos Aires, donde no tenemos legislación acústica, tanto de nivel provincial como de nivel nacional, ha sucedido esto, que con los reclamos ciudadanos, los reintendentes y los consejos deliberantes han respondido creando ordenanzas para lo que ellos denominan
ruidos molestos. Ahora, vamos a ver que este enfoque es un tanto reduccionista y no logra dar una solución integral para el problema en sí, porque puede suceder que, por lo menos, puede ser útil en el caso que un individuo que se le da por modificar su auto poniendo un gran equipo de audio, modificando el sistema de escape que justo pasa por tu casa y hace vibrar absolutamente todo, bueno, quizás ahí sí puede ser útil. Pero si uno vive quizás ya de por sí en una calle transitada y además justo a la puerta de tu casa paran 5 líneas de colectivos, bueno, lamentablemente ahí no va a servir de mucho, sino que vamos a tener que ir un paso más allá ahí. Dicho esto, justamente la mayor parte de los residentes de Capital reconoce que la principal fuente de ruido es el tránsito vehicular. Además de ello, que el 80% de los viajes en transporte público se producen en bus, se producen en colectivo. Eso nos lleva también a otro espacio, a otro aspecto, que tenemos una baja cobertura de los servicios ferroviarios y, y en sí tenemos una mala calidad del transporte público. Y eso lo que va a generar es un incremento a la demanda de viajes en auto particular. Es decir, cada vez más gente va a querer viajar en su propio vehículo y no subirse a transporte público. Además, digamos esto, que el principal rol, que el principal proveedor de transporte público no deberían ser los buses, deberían ser todos los servicios de carácter ferroviario, es decir, trenes suburbanos, ya sea Rocas, San Martín, etcétera, el subterráneo y si los hubiere también tranvías. ¿Por qué? Porque van a tener una capacidad de transporte mucho más alta que lo que puede ser un bus y además que van a tener un recorrido propio, es decir, no van a tener que lidiar con el tránsito vehicular. Y quedando el bus así como transporte de última milla, que se le llaman. Si alguien ha tenido la posibilidad de viajar, estar en alguna ciudad, por ejemplo, europea, en Japón, etcétera, para ver que esto funciona más o menos de esta manera. Seguramente ustedes también estén pensando, bueno, todo muy lindo, pero este problema del ruido por ahí se soluciona el día que tengamos todos colectivos eléctricos, que cada persona tenga un auto eléctrico en su casa. Maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente esto está todo documentado que no es así, porque a partir de los 30 kilómetros por hora, lo que predomina no es el ruido en sí de la motorización o de los componentes mecánicos, sino de la rodadura, es decir, el contacto con el asfalto. Esto significa además que, supongamos el hipotético caso en el que tenemos todo eléctrico, bueno, tenemos estos tan hermosos cráteres por ahí cada tan poca distancia, y ustedes saben que cada vez que pasa un camión y cae en nuestros lindos pozos o colectivos, el impacto que ello produce en términos acústicos. Entonces, todo muy lindo, tenemos la mejor tecnología, pero bueno, vamos a seguir sufriendo por ese lado. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Esto considerando además que si nuestro transporte público se ve así, y esta es una foto que tiene 10 años, pero eh, esa calle se sigue viendo muy parecido, lamentablemente no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Dudo que alguien quiera pasar optativamente por esta situación. Vamos a identificar 3 instancias en lo que podemos hacer por la contaminación acústica, pasando desde lo más esencial hacia distintos niveles. En primer lugar, como mecanismo sin origen, bueno, ya mencionamos, pasar de una visión en la que predomina el metro cuadrado de la jurisdicción a una visión regional. No va más esto de decir, bueno, yo intendente de X hago hasta acá, entonces vos intendente de Y vas a hacer hasta allá, haces la tuya, cada uno la suya, bueno, no va más, en algún momento, por más que hoy suene utópico, van a tener que sentarse todos los actores de gobierno intervinientes de la región a definir un plan para ella. Y esto nos lleva a un segundo caso, que es pasar de un modelo en el que todo confluye en la ciudad de Buenos Aires a otro en el que los municipios y las distintas localidades sean proveedoras de servicios de salud, educación, en lo posible trabajo. Cabe aclarar que no todo es descentralizable, pero bueno, deberíamos ir en ese camino para que justamente logremos mermar la demanda de viajes en auto particular y la demanda de viajes largos. De esa manera lograremos incentivar que las personas caminen más y utilicen más la bicicleta y eventualmente el transporte público si les damos acceso. Y hablando propiamente del transporte público, bueno, la única manera que tenemos de que cada vez más personas elijan subirse al transporte público es mejorando la calidad del servicio.
no hay otra. Por más que pongamos impuestos, impuestos, impuestos o millones de desincentivos a la compra de vehículos, no vamos a lograr nada porque ya Argentina creo que es un caso paradigmático al respecto, donde se ha documentado que un auto 0 kilómetro tiene más de un 50% de su valor en carga impositiva y aún así el parque automotor continúa en aumento, bueno, claramente no se ha logrado mucho en esa vía, quiero decir. Ya pasando en la segunda instancia, acá sí, bueno, hablemos del mantenimiento de calles, justamente se ha hablado de asfaltos, por ejemplo, fonabsorbentes, etcétera, simplemente mantener en buen estado las calles. Y es más, también podemos hablar de lo que es diseño vial, justamente para desincentivar las altas velocidades. Acá sucede, por ejemplo, cada vez que salen de un paso bajo nivel, parece que salen como de una autopista a la velocidad que van. Es una cosa increíble. Entonces, debería poderse trabajar en ese aspecto también. Ya ahí, quizás habiendo resuelto lo demás, bueno, podemos dar el debate combustión versus eléctricos, autos de combustión, diésel, nafta versus eléctricos, pero con todo lo previo ya medianamente en camino, ¿no? Y otro aspecto en considerar es el uso de paneles o pantallas acústicas. Ustedes han visto, y si no lo tengo acá, los viaductos de los ferrocarriles Mitre, San Martín, etcétera, se han puesto esta especie de paneles. Esto en el caso de San Martín, y también acá ha colaborado Ciudad y Provincia de Buenos Aires para poner en un sector de la autopista 25 de Mayo. Ir cerrando, Alejo. Sí, 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 ya Mira, terminamos. 2 minutos. Esto además de tener una función acústica, también lo que va a lograr es que en los trazados ferroviarios cumplen una función de seguridad para evitar intrusiones de vía, que a su vez, para evitar arrollamientos de ese tipo por personas que pasan por donde no deberían pasar, y a su vez cortes en el servicio, cancelaciones. Ya por una tercera instancia tenemos, bueno, acciones privadas, modificaciones en aberturas, arbolados, jardines verticales, que ya son de carácter privado. Pero en general lo que debemos rescatar de esto es que necesitamos un marco legal, tanto provincial y nacional, porque esto es además importante. En el marco provincial, imagínense que tenemos dos municipios, uno tiene estas ordenanzas de ruidos molestos, otro no lo tiene. Tenemos una queja. ¿Qué es lo que sucede ahí? No hay una especie de vacío. Entonces, bueno, para solucionar eso, debemos ir ya a lo que es nivel provincial y nacional para tener un marco homogéneo en todo el territorio nacional y ya a partir de ahí los gobiernos nacionales, bueno, ya determinan sus particularidades. Quiero mostrar simplemente, bueno, acá hay unos ejemplos de cómo podría ser. Esto es Alemania para que vean, es una conjunción de pantallas acústicas, vegetación, trenes de carga que no tenemos tampoco, en fin, muy rápidamente. Y esto es el mapa de ruido que ha desarrollado Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley 540, que es algo que también deberíamos tener. Y eventualmente las obras ferroviarias ya más grandes que se necesitarían, ¿no? Para revalorizar el transporte público. Así que hasta acá quiero decir que la verdad que hablar de contaminación acústica ha sido por ahí la excusa perfecta para hablar de planificación, porque vieron que esto tiene dimensiones que afectan lo que es salud, afecta calidad de vida y afectan la economía. Así que tan de último orden no parece. Así que esto es todo por mi parte, así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejo.